Rossi. Bueno, estoy a cargo de la organización de las actividades de la Sociedad de Arquitectos de la Zona Norte, y para los que por ahí seguimos confundiendo Sociedad de Arquitectos con Colegio de Arquitectos, somos dos entidades diferentes. La Sociedad de Arquitectos de Zona Norte es una organización sin fines de lucro que organiza actividades para beneficio de los arquitectos, charlas. En la época presencial hacíamos visitas a fábrica o a showroom, y también actividades sociales, cenas, almuerzos. Realmente es un lugar lindo donde encontrarnos, porque los arquitectos trabajamos mucho en el estudio, en las obras, pero no nos vemos, menos ahora todavía. Así que es un lugar donde los invitamos a participar. Hay una cuota social muy baja, que en este momento es 150 pesos, y tiene beneficios en el sentido de que las actividades pagas en general tienen un descuento o son gratuitas para los asociados. Hay actividades como esta que son gratuitas para todos, pero tenemos cursos en los cuales se abona, y siempre para los asociados hay un descuento o son gratuitos. Así que, bueno, les agradecemos que estén con nosotros, le damos la bienvenida y los invitamos a ver nuestra página web. También estamos en Instagram, en Facebook, así que las actividades que hacemos en general las grabamos, esta se está grabando. Así que después la van a poder ver también en la página. Hay presentes algunos de los que formamos parte de las autoridades de la sociedad. Está el arquitecto Carlos Guntín, que es nuestro presidente. Está la arquitecta Liliana Benítez, la vicepresidenta. Veo a la arquitecta Recia, que es consejera de la comisión directiva y nos acompaña en el tipo de cursos. Creo que también está Leonardo Estatuto, que no lo veo, pero debe estar, que también es integrante, y no veo a nadie más, entonces como que a ver si me queda alguien más. Bueno, no lo veo, son muchísimos, hoy sí que estamos siendo muchos, así que me perdonan si no nombré a alguno de nuestras autoridades. Bueno, como resumen, los invitamos a participar de nuestras actividades y a formar parte de nuestra sociedad de arquitectos. Carlitos, no sé si vos querés decir algunas palabras o las dejás para el final. No, para el final, yo creo que lo mejor es que empiece Héctor nomás con la disertación de hoy. Perfecto. Bueno, y le damos entrada al arquitecto Héctor Dinizo, le agradecemos desde ya esta charla, que realmente es un tema que ha despertado mucho interés, tenemos muchísimos participantes, así que es lo que nos desvela a los arquitectos, vuelvo a repetir, cuando tenemos una obra antigua y nos encontramos con el problema de humedades y lluvias. Así que ya te dejo el uso de la palabra, Héctor. Bueno, Susana, muchas gracias por la introducción. Sí, realmente es un tema recurrente en la mayoría de las obras, y en mi caso, que la mayoría de mis obras han sido de recicle, reforma, remodelación, etc., suele aparecer en el 90% de los casos. Entonces, y lo más difícil de resolver es la humedad de cimiento, ¿no? O sea, siempre una humedad es algo que genera complicaciones, es algo que nos quita el sueño, pero bueno, todo tiene resolución, y bueno, es una lucha de día a día con el tema de la humedad. Así que bueno, voy a poner un PowerPoint, así compartimos pantalla. A ver. Bueno. Bien, yo diferencio un poco los tipos de humedades, ¿no es cierto? Considerando que tenemos humedades por capilaridad, que es la que más vamos a tratar hoy, por humedad de cimientos, por condensación, y humedades por filtraciones laterales. A ver, sí, puedo cambiar con la barra espaciadora, ¿no? Ahí está.
Lo importante a tener en cuenta cuando tenemos un problema de humedad es ver ante qué tipo de humedades estamos, ¿no es cierto? Nosotros ahora en la imagen, por ejemplo, estamos viendo en una, a ver si corro acá las caritas, en esta imagen de la derecha vemos que tenemos un problema de humedad de cimiento, humedades por infiltración y humedades por condensación. La mayoría de este tipo de humedades siempre va a generar un tipo de, digamos, visualmente, digamos, un tipo de alteración en el muro, ¿no es cierto? Generalmente, a ver si ahí está. Generalmente lo primero que podemos ver son, en principio, manchas de humedad. Estas manchas de humedad, cuando se van transfiriendo humedad al ambiente, se van generando este tipo de alteraciones llamado salitrosis, que se causado por el tema de la evaporación del agua y, bueno, los minerales, las sales minerales quedan adheridas al muro, ¿no es cierto? Además, otra de las cosas que tenemos es el tema de la sensación de humedad que genera, a ver, la sensación de humedad que genera en el ambiente este tipo de alteraciones en los muros. Obviamente el tema del aumento del consumo de calefacción, problemas estructurales, problemas en las instalaciones, bueno, un montón de problemas que, digamos, que atañen a este tipo de humedad del cimiento. También hay que dejar de lado el tema de los daños colaterales que genera esto, ¿no es cierto? A la salud, a los muebles, a las instalaciones eléctricas, y ni hablar de la parte estructural. Las humedades por infiltraciones laterales suelen darse más que nada en sótanos, donde tenemos contacto con la tierra, o por filtraciones en muros, donde no estuvo bien realizado el tema del azotado exterior o la barrera hidrófuga vertical. Esto es fácil de ubicar, de determinar, porque generalmente nos vamos a encontrar con manchas de humedad, y en los sótanos con a veces charcos de agua o manchas más localizadas. Es muy distinto a la humedad de cimiento. Generalmente está en diferentes sectores de la pared, no son uniformes en la parte inferior de la misma, ¿no es cierto? Después tenemos los problemas por condensación. Los problemas de condensación suelen aparecer en determinados ambientes donde hay mucho aporte de humedad. Si nosotros generamos alguna actividad, como puede pasar en cocinas o baños, donde la humedad relativa aumenta, este aumento de humedad genera que con el cambio de temperatura o el salto térmico que tenemos en algunos muros, en este caso techos, se generen este tipo de moho. Esto muchas veces no es por infiltración de agua, sino que es por la baja aislación térmica que tiene el muro o el techo, y en contacto, digamos, con la humedad, con la saturación de humedad ambiente, se suelen generar este tipo de problemas, ¿no es cierto? Yo en el tema de baños, esto lo suelo solucionar con una ventilación, aunque sea de 10×10 en el cielo raso, o lo más cerca del techo posible. Esto ayuda mucho, el tema de, una vez limpiado esto con algún compuesto tipo lavandina o algo así, se logra un buen resultado simplemente ventilando. No tiene mucha vuelta. Ya cuando entramos en humedades de cimiento, las humedades de cimiento tienen, digamos, una imagen más uniforme, ¿no es cierto? Se suele ver en todo el muro, o sea, en todo lo largo en todo el desarrollo de la casa y todo lo largo del muro directo. Suele aparecer entre, como se ve acá, entre 40 y 80 centímetros. En algunos casos supera esto, pero eso va a depender mucho de la presión atmosférica y de la capilaridad que tiene el muro. O sea, la capilaridad son esos pequeños conductos que, como todos sabemos, tienen la mampostería y por el cual asciende la humedad de cimiento. También lo que hay que tener en cuenta es que
todas las casas construidas antes de la década del 50 hasta comienzo de los 60 no tenía una barrera hidrófuga horizontal como la utilizamos hoy en día, ¿no? Con compuesto de un concreto con cerecita o algún hidrófugo. Generalmente le ponían, no sé, he escuchado aceite de pescado, grasas, brea, ¿no es cierto? Diferentes compuestos que terminaron degradándose por biodegradación, obviamente. Esto generó que hoy en día... ¿Voy rápido? La volteada me fue a correr el lunes. Y lo que me salió es que... Bueno, algún micrófono abierto. Esto ha generado que... Esto genera que por capilaridad ascienda, ¿no es cierto?, hacia el muro, y terminemos viendo este tipo de manchas de humedad que aparecen generalmente en la parte baja de la pared. En algunos casos, como decía antes, puede llegar hasta 1,5 metros de altura, dependiendo de la capilaridad y de la presión atmosférica, porque lo que hace ascender el agua es justamente la presión ambiente, es algo totalmente natural. Bien, métodos podemos aplicar para la humedecimiento. Tenemos estos 3 métodos, o por lo menos yo lo diferencio en estos 3 métodos, que es el mecánico, el ventilado y el electrónico, ¿no es cierto? El mecánico es el método casi tradicional, ¿no es cierto?, que muchas veces uno hace en obras donde la obra, digamos que tiene una cirugía mayor, o podemos hacer una obra más invasiva. Esto sería una situación óptima en donde tenemos que cortar el muro. Además está decir que hay que ir haciendo cortes parciales, ¿no?, de 60 a 70 centímetros, como para que el muro no se descalce y no generemos un problema ya estructural. Haciendo estos cortes de lado a lado del muro, vamos recomponiendo la barrera hidrófuga, o sea, vamos armando un concreto con cerecita y vamos rehaciendo al menos 2 hiladas de ladrillo para poder recomponer la barrera horizontal, digamos. En algunos casos hay quienes le ponen en una de las capas algún tipo de polietileno o brea, pero bueno, yo creo que por lo menos yo las que he hecho directamente le he puesto un concreto hidrófugo y listo. Y después, bueno, terminar picando los 30 centímetros aproximadamente, más o menos como se ve en la imagen de abajo, y recomponer parte del cajón hidrófugo, aunque sea la parte horizontal y vertical. Esto genera, digamos, resultados bastante efectivos y no dependemos de algo externo, como puede ser un compuesto químico o cualquier otro tipo de inyección que le querramos hacer al muro, ¿no es cierto? O sea, dependemos prácticamente de nosotros mismos. Lo que pasa es que es muy invasivo y lleva bastante trabajo. Hoy en día, en pocos casos se puede hacer. Y además es complicado en medianeras, ¿no? Porque hay que ponerse de acuerdo con el vecino, y a veces el vecino no quiere que entre la obra ya demasiado, que tiene que soportar una obra vecina como para que la obra también entre en su casa. Entonces, en muchos casos es medio difícil de realizar. Bueno, después, uno de los métodos, digamos que a mí más me gusta, ¿no?, es el método ventilado. ¿Por qué me gusta esto? Porque es un método en donde no vas en contra de la naturaleza. Es como que si la humedad está ascendiendo y hubo una falla, digamos, en la aislación del muro, por lo menos, bueno, generemos que esta ventilación vaya fluyendo y no termine generando, digamos, alteraciones en el revoque, en la pintura o en las instalaciones. Hay quienes obviamente le hacen una barrera vertical, recomponen con cerecita, digamos, el revoque hasta interno, he visto en algunos casos, pero bueno, no es una de las soluciones que más me gusta, pero bueno, es una alternativa también.
Esta es una solución muy primitiva, que en realidad radica en cómo frenar la humedad del cimiento en antiguos templos europeos, ¿no es cierto? Lo que ellos hacían es reemplazar uno de los bloques por alguna piedra tipo volcánica, y esta piedra volcánica ventilaba toda esa humedad del cimiento a los ambientes. También utilizaban un sistema de alcantarillado por debajo del piso, en donde a través de rejillas terminaban ventilando esa humedad ascendente en muros de bloque de piedra, los cuales no se podían tocar ni sacar por el tema de patrimonio histórico, ¿no? Todos estos sistemas en realidad se basan en evaporar el agua y tiene un alto grado de efectividad. A veces no es un 100%, pero bueno, se le puede buscar la vuelta. El método de rejillas. Bueno, este método que ven es un método que fui utilizando en muchas obras en donde los presupuestos son muy bajos. En principio, medio como que lo ofrecía como una alternativa económica, en donde, bueno, vamos a ventilar la humedad del cimiento y vamos a probar a ver qué pasa. Un poco basado en toda esta práctica que le hacían en estos muros que yo comentaba antes, en templos y lugares de patrimonio histórico. Digamos que en principio tenía muchas dudas, pero bueno, me dio bastantes satisfacciones y logré evaporar bastante la humedad del cimiento con este tipo de rejillas. ¿Cómo realizar esto? Bien, es sencillo. Se trata de hacer un calado, como se ve acá en el muro, de 10 por 10 centímetros cada 1 metro aproximadamente, y a 15 centímetros del piso. Mientras más bajo, mejor. Una vez que se hace el calado 10 por 10, se perfora en lo posible 3/4 partes del muro, si lo permite, y de esta forma toda la humedad de cimiento que va ascendiendo ventila a través de estas pequeñas ventanitas. O sea, como decía antes, está basado en el tema de estos recursos de ventilar la humedad, ¿no es cierto? Tiene un gran porcentaje de efectividad. Yo en algunos casos lo combino con otros métodos. Después, cuando vayamos al método químico, se lo voy a contar de vuelta. La verdad que me ha dado muy buenos resultados y bueno, y en algunos casos lo sigo usando. En algunas obras en donde el presupuesto es muy bajo y bueno, hay que darle solución rápida, es lo más efectivo y económico. También basado en este método de ventilación aparecen lo que conocemos como las placas estas tipo San Francisco, Blotting, Secoplat, bueno, hay un montón de marcas. Estas placas no son más que una roca de mezcla de yeso con fibras y microcerámicas, el cual es una placa porosa que ventila la humedad que tenemos en el muro. Es bastante efectiva y bueno, tiene la verdad que una variedad de modelos que permiten incorporar al diseño sin mayor problema. Lo que acá tenemos que tener en cuenta el tema de si la humedad es muy elevada, muchas veces tenemos, digamos, aparecen manchas de humedad en los muros laterales, ¿no es cierto? Bueno, tiene varios modelos esta gente, y incluso ahora ya están fabricando un tipo de pintura especial para este tipo de muros, porque bueno, es como que quedaba muy artificial, salvo que uno meta un diseño que no simule una hoja o una piedra, entonces quedaba todo muy artificial. Bueno, pero con digamos, las pinturas que ahora están fabricando, que no son más que pinturas que permiten la porosidad, yo me imagino que debe ser una pintura tipo la de cielo raso mezclada con algún tonalizante. Si bien creo que debe bajar un poco la efectividad, pero bueno, si la humedad es baja, se puede pintar sin ningún problema. La desventaja con respecto a la otra es que no es tan económica. Si bien es de rápida colocación, ya estamos hablando de otro presupuesto. Pero bueno, si el presupuesto nos lo permite, yo creo que es un paso adelante con el tema del método ventilado, ¿no es cierto?
Bien. Luego aparecen los bloqueadores químicos. Los bloqueadores químicos, que hay muchos en el mercado, incluso se consiguen muchas marcas en pinturería, ya sean los de Sika o cualquier otra marca. Lo que se logra con esto es, a través de una inyección de un compuesto siliconado, generar nuevamente la barrera de vapor, la barrera de dilatación hidrófuga, o barrera de vapor. Tiene sus ventajas y desventajas esto, ¿no es cierto? El problema es que está diseñado o está preparado para muros de ladrillos comunes o muros macizos, porque si tendríamos que usarlo en ladrillo hueco, necesitaríamos muchos litros de este compuesto siliconado, así que no es tan efectivo para ese tipo, para un muro de ladrillo hueco. La característica que tiene este producto es que polimerizan con la humedad, o sea, se endurecen con la humedad y generan una barrera bastante buena con respecto a la humedad ascendente. Ahora bien, el problema que tiene este tipo en casas antiguas es que a veces no cristaliza con cualquier tipo de mortero. Si el mortero fue hecho con mezclas de barro o digamos poca cal, generalmente no cristaliza y no genera efectividad. Eso hay que tratar, por eso a veces hay que investigar un poco y ver la antigüedad de la casa. Las casas que a mí me han tocado anteriores a la década del 60 para restaurar o reciclar, generalmente no funcionan. Sí, a veces lo uso en forma combinada. Por ahí trato de utilizar este tipo de compuestos y le meto alguna que otra ventanita como para asegurarme. De todos modos, uno lo va testeando. A los pocos días se nota al tacto que hay menos humedad. Así que eso se puede ir verificando. Pero bueno, si bien tiene un alto grado de efectividad, tampoco me resultó 100% efectiva, depende mucho del caso. Esto, digamos, es muy fácil de aplicar. Hay empresas que lo hacen, si no, uno lo puede hacer con el contratista tranquilamente. Se trata de hacer 2 hileras de orificios, una a los 10 centímetros más o menos del piso, o 5 centímetros sobre el zócalo, o sea, un orificio de 13 milímetros aproximadamente, cada 20 centímetros. Y en una tercera hilada, digamos, a 10 centímetros encima de esta hilada, hacer alternativamente otra hilada de orificios cada 20 centímetros, lo cual nos va a generar una distancia efectiva entre cada orificio de 10 centímetros. Esto nos garantiza que el compuesto Discúlpame. había quedado silenciado, creo. Sí, si podés volver al anterior. A ver. Ahí está. ¿Estamos? ¿Ya? Bien. Este sistema, como les estaba comentando, se trata de armar 2 hileras de orificios, uno a los 5 o 10 centímetros del piso, la segunda en la tercera hilada, más o menos a otros 10 centímetros más arriba, o sea que nos van a quedar a 20 centímetros, y vamos a tener una alternación cada 10 centímetros, ¿no es cierto? Una vez que tenemos los orificios, bueno, se le inyecta el producto siliconado, se llenan, por lo general una vez lleno se deja que baje y se vuelve a rellenar durante 2 o 3 veces en el día, y al otro día se vuelve a realizar el mismo procedimiento. El fabricante de estos productos a veces dice que solamente haciendo los orificios alcanza, no hace falta andar picando el reboque. Lo que pasa es que después tarda mucho en secar. A veces es preferible
rehacer el revoque y bueno, achicar un poco los tiempos, ¿no es cierto? Como se ve en esta imagen. Acá se ve que se hicieron los orificios, bueno, acá se ve solamente la helada superior, no la hicieron alternada. Más o menos tiene una efectividad parecida. Y luego, una vez que se aplica el compuesto, se le da nuevamente un azotado. En este caso, el fabricante del producto a veces recomienda un azotado hidrófugo, pero la verdad que, como yo soy bastante adepto al sistema ventilado, las veces que utilicé este sistema, hice un mortero con una mezcla de arena tipo volcánica, o si no, la arena gruesa tamizada. Entonces, al tener un mortero bastante poroso, digamos, no se ve a la distancia, digamos, uno está parado, no se ve la diferencia entre el resto del revoque, pero genera una ventilación, o sea que si yo tengo algún tipo de falla en el compuesto químico, yo sé que me va a ventilar al ambiente. Así que bueno, eso va a criterio de cada uno, ¿no es cierto? Hay quienes prefieren generar una nueva aislación vertical sobre esto, y otros que prefieren generar un revoque más poroso. Yo me inclino por el poroso, porque a veces, si llega a haber alguna falla, termina apareciendo las manchas de humedad o salitre por encima del revoque. Así que eso pasa a ser algo un poco personal. Bien. Hay otro sistema que lo comercializa Sika, que es el Sycamore. No es que quiera hacer promoción, pero bueno, la verdad que no he encontrado otra marca que lo comercializa, que este está bueno para el tema de ladrillos huecos. Si ustedes entran a la página van a ver que ellos lo ofrecen para ese tipo de muros, ya que todos los otros productos siliconados solo sirven para muros de ladrillo común. Y bueno, este es un producto que lo he utilizado un par de veces digamos, en ampliaciones, donde tengo un muro nuevo que conecta con un muro antiguo, y a veces el muro antiguo tiene un poco de humedad, y bueno, lo he colocado en este tipo de casos, ¿no es cierto? Lo que tiene esto es que se aplica agujereando la junta del ladrillo, por lo cual, si nosotros ya tenemos el revoque armado, hay que hacer unos huecos testigos para identificar la junta e ir agujereando justo donde está la junta para poder inyectarlo, porque el compuesto es más viscoso, es un compuesto más cremoso. Yo lo he usado cuando la humedad es muy baja y bueno, por lo menos tuvo efectividad. Bien. Luego aparece... ¿Te hago una consulta del sistema anterior? ¿Cómo? Le hago una Sí, consulta del sistema anterior. ¿Hay que Sí. hacer el tratamiento sobre de ambas caras del muro? Le consulto porque yo lo hice de una cara y Sí. me apareció humedad del otro lado, Sí. con el tiempo. ¿Hay que hacerlo de ambas caras? Exacto, sí, tenés razón. Eso hay que hacerlo de las dos caras, es lo óptimo. Perfecto. Esto está en cada uno, y la complicación que tenés del otro lado del muro, es como pasa con el tema del sistema mecánico y los muros medianera. Lo óptimo es hacerlo de los dos lados, siempre. El método ventilado también, si el tema de las ventanitas o las rejillitas también, si lo puedo hacer de los dos lados, siempre va a ser mejor. El tema es que cualquier falla en este tipo de aislación o este producto, vas a tener una mancha de humedad, sí o sí. O sea, mientras más prolijo se haga todo esto, mejor. A veces uno le dice, por ahí el contratista o el albañil te dice, bueno, en vez de 10 centímetros lo dejo a 8 o a 7. Y no es lo mismo. Tiene que estar a 10 centímetros entre orificio y orificio, como para que tenga buena efectividad. Acá en esta foto, por ejemplo, por ahí se ven algunos que no están bien a medida. Es preferible a veces reducir la distancia un poco y hacer algunos orificios más. De todos modos, el producto, una vez que va entrando por la capilaridad del ladrillo, te va a consumir lo mismo. Por lo general, tenés un consumo de 1,5 litros por metro lineal, dependiendo siempre de la capilaridad. A veces, si son ladrillos muy porosos, obviamente
va a necesitar más. ¿Está? Bárbaro. Gracias. No, por favor. Después aparecen los métodos electrónicos, ¿no es cierto? Por sistema electrónico o electroósmosis, que le dicen. Esto consta de un dispositivo que es electrónico, que se conecta a través al piso a través de una jabalina. También un tomo corriente tiene que tener cerca, ¿no es cierto? Tiene un consumo muy bajo, o sea que no genera un alto consumo de electricidad. Y lo que hace este artefacto es invertir la circulación de agua. Electrónicamente por ahí desconozco un poco cómo lo hace, hay diferentes explicaciones, a veces no me cierra del todo, pero bueno, dicen que cambia los dipolos del agua o invierte en la polaridad entre la tierra y el muro, y esto genera un descenso del tema del agua. Este aparato emite una señal de muy baja frecuencia, que es lo que genera la inversión de circulación. Es un sistema más caro que el resto, pero bueno, es efectivo y se utiliza mucho en el tema, en lo que sea patrimonio histórico, donde no quieran invadir mucho o tener una obra muy invasiva. Una de las empresas que lo comercializa es esta gente de WaterTech. Estos generalmente vienen ellos, lo colocan en 2 o 3 horas, dejan el aparato colocado directamente, es un aparatito que tendrá un tamaño de una hoja 4, más o menos. Se conecta al piso, como decía antes, a través de una jabalina, tiene una pequeña antena de radiofrecuencia, un toma, y bueno, esto generalmente genera una solución al problema de humedad bastante efectivo. O sea, las veces que lo he utilizado es efectivo. Lo único que yo le encuentro como contra es el costo. De hecho, justo esta semana tuve que presupuestar una obra en una casa de campo antigua, y es una casa relativamente chica, tiene 150 metros cuadrados, y me pasaron, tengo el presupuesto por acá, 218.000 pesos, o sea que es un aparato algo costoso, ¿no es cierto? Pero es bastante efectivo. Sé que hay otras marcas aparte de esta gente, o sea, es cuestión de investigar, pero funciona. Tiene un radio de acción. Héctor, discúlpame, ¿qué superficie abarca este aparato? Mira, tiene una acción radial. Hay algunas marcas que te dicen que más o menos te abarca 15 metros en forma radial. La gente de WaterTech dice que no, que mientras los muros estén conectados entre sí, no haya, digamos, un patio intermedio que corte o que no permita la continuidad de esta radiofrecuencia que se transmite a través del muro, no hay ningún problema. Generalmente este aparatito no tiene un límite de superficie. En algunos casos, si es una obra muy extensa, sí, a veces se ponen 2 o 3, pero ellos tienen varios modelos y depende de la superficie, tiene, digamos, un buen campo de acción. Yo la verdad que las veces que lo usé... Hola, sí. Bueno, las veces que lo usé tiene un campo de acción bastante amplio y es bastante efectivo. Hay quienes te dicen que con esto seca rápidamente, pero bueno, el muro no, tarda la verdad que bastante en secar, como cualquier muro que se haya humedecido, o sea, no es algo inmediato. De todos modos, la ventaja que tienen este tipo de empresas es que te garantizan el producto. Si no soluciona el tema de humedad, te devuelven el importe. Ellos a los 90 días vienen, hacen un testeo de humedad del muro, a ver si bajó o no, y bueno, al año ya vienen a verificar si el muro está seco y bueno, cómo fue avanzando el proceso. Así que bueno, es caro, pero bastante efectivo, y bueno, tenés la garantía
de la devolución, que bueno, en otro tipo de productos por ahí no la tenemos. Bueno, este es el aparatito. Héctor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Este sistema, ¿se puede utilizar en los muros que nombraste antes que tienen barro? ¿Que están construidos con barro? Sí, este aparato sirve para todo tipo de muros. Si está sentado en barro también, incluso tiene la ventaja de que también te invierte la humedad de pisos, cosa que cualquier otro sistema no. Por ahí la humedad de pisos, si la logras ventilar de alguna forma, sí, bueno, pero digamos que el sistema químico para el tema de pisos no es tan efectivo. Pero sí, este sirve para todo tipo de muro. ¿Y la garantía, Héctor, es de por vida después? Sí, ellos hasta los 10 años te garantizan. Supongo que si a los 10 años no tuviste humedad de cimiento gracias a este aparato, ya está, no creo que después tengas problemas. Pero yo la verdad que los que coloqué no superan todavía los 10 años. Y bueno, funcionaron. Lo que sí, qué sé yo, a veces yo me pongo, tengo el problema que a veces me pongo en el bolsillo del cliente y me duele también a mí, ¿no es cierto? Pero bueno, son clientes a veces que quieren una efectividad y por ahí el único problema que tienen es de humedad y no quieren tener una obra muy invasiva, por ahí solamente quieren arreglar lo que destruyó la humedad, el revoque que ya no sirve y listo, y que nos vayamos rápido. Entonces, para esos casos sirve. Y bueno, a los que le ofrecí no les pareció caro, a mí me pareció caro, pero bueno, en fin, como todo es subjetivo, ¿no? Discúlpame, ¿te Decime. puedo hacer una pregunta? ¿Es solamente para humedad de cimientos? Si abajo, en vez de ser solo humedad que brota de la tierra, es de algún caño, por ejemplo, de losa radiante que irradia humedad al piso, ¿se puede con esto aislar las paredes? No, porque esto funciona más que nada con el tema es un sistema electrónico que trabaja con el tema de la polaridad entre el muro y la tierra, ¿no es cierto? Invierte la polaridad o invierte los iones y bueno, invierte la circulación. O sea, en lugar de tener una circulación ascendente, desciende, simple. Si tenés un problema ya de cañerías, siempre lo más recomendable... Lo más recomendable es... Cuando es piso radiante, que es agua también que asciende por el muro, porque está en el piso y asciende por el muro. Desconozco ese uso, la verdad que no se me ocurriría utilizar este sistema para eso. Me gusta porque tengo ese problema en una obra y no sé cómo resolverlo. Para no levantar todo el piso radiante, los caños, dejar todo... nada. Sí, te entiendo. No, nunca se me ocurrió utilizarlo para eso. Lo que sí he utilizado como un recurso rápido, claro, no sé si en pisos, pero sí en muros que tenía, digamos, en una planta alta, una pequeña fuga de agua en un desagüe y por ahí me aparecía humedad en una pared. En algún que otro caso he colocado una rejilla de ventilación en el muro y bueno, con eso estiré el problema, pero todo lo que sea caños, para mí no queda otra más que picar y arreglarlo. Si no te vas a complicar con esto, no creo que sea efectivo. Llegado el caso, si nos interesa el sistema, podemos llamar a esta gente que nos dé una charla por Zoom y nos explica. Lo que tiene es que cada uno, tanto Sika como WaterTech o cualquiera de esta gente que vende estos productos, siempre van a defender su producto, ¿no es cierto? Por ahí lo que estamos haciendo acá es una disertación y viendo las posibilidades que tenemos como para combatir este inconveniente. Pero sí, si de última se hace una charla con ellos y se pregunta si hay mucho interés en esto. Perdón, pero si no se soluciona eso, va a llegar un momento en que la caldera no va a levantar más presión, porque va a seguir perdiendo el agua por los caños. A mí me pasó en una obra que un electricista me pinchó un caño en un piso radiante y no avisó, y la caldera no levantaba, hasta los 15 días que empezó a chorrear, y me arruinó todo el cielo raso, zócalos, todo,
que empezó a chorrear, tuvimos que romper todo, cambiar esos tramos, y ahí la caldera empezó a funcionar bien. Bueno, me fui de tema, ¿no? Me fui de tema, porque esto es sobre humedad de cimientos, pero bueno, No, pero vale porque uno va aclarando también temas. Lo que pasa es que todo lo que sea humedad o sea, por eso uno tiene que, o sea, cuando ve el tipo de humedad, tratar de hacer un poco un estudio, un poco de investigación y ver de dónde viene, ¿no es cierto? Si es humedad de cimiento, si es una infiltración o filtración o condensación o un caño roto. Yo en lo particular cada vez trato de sacarme el problema de encima y lo más eternamente posible, o sea que no estirarlo para adelante, porque termina siendo costoso para nosotros también. Sí. Pero sí, si es un tema de cañería, no lo dudo. Es como cuando te dicen, tengo que hacer un baño y no quiero cambiar la cañería, no, qué sé yo. Claro. Está en cada uno. Hay quienes negocian con eso y otros no. Yo la verdad que ya no, porque termina generando un problema futuro casi seguro. Seguro, y después nos llaman a nosotros para reclamar, entonces es mejor cortar de entrada y tratar de hacerlo bien. Bueno, no sé, por lo menos en mi opinión. No, listo, obvio. No interrumpo más. No, obvio. No, pero vale pero de todos modos uno trata siempre de darle solución. O sea, cada una de estas soluciones a humedad de cimiento o lo que sea son soluciones, yo no sé si es 100% seguro, pero bueno, son las herramientas que tenemos a mano. Después uno se lo plantea al cliente y le dice, mira, tengo para ofrecerte esto. Si querés 100% efectivo, y bueno, no hay algo 100% efectivo. Por ahí esta gente, puedes llamar a esta gente y te dicen, bueno, que se hagan cargo de ellos y chau, te lo sacás de encima, pero si no, cualquier otro método, sea químico o ventilado, siempre pueden surgir inconvenientes por algún lado. Sí, tenés razón. Bueno, me silencio, así podés seguir hablando. Gracias, yo también me silencio. Okay. La humedad es muy grande. Y bueno, después hay otros tipos antiguos. Hay otros tipos antiguos que se basan en algo parecido, que esto más que nada como medio bonus track, ¿no es cierto? Esto es un sistema que acá no se usa mucho, pero es interesante conocerlo. Por ahí algún día lo comercializa. Que es un sistema ventilado también. Se llama tubo Kapler y son higroconvectores. Lo que genera esto es una corriente convectiva en donde ventila la humedad del muro, entra, digamos, el aire exterior y por convección sale el aire húmedo. Esto se coloca también en forma lineal, como en las ventanitas, pero se pone como 6 o 7 cada por metro, y genera, por lo que pude investigar, o sea, esto es un tema que yo estuve investigando y lo estuve buscando acá a ver si se fabricaba, porque lo había visto en otro país y me pareció bastante interesante, pero bueno, no hay nadie que lo comercialice, pero bueno, es un sistema interesante para tener en cuenta. Lo mismo que pasa a veces con los drenajes perimetrales. Muchos de los sistemas que nosotros conocemos para humedades de cimiento no te da mucha solución a humedades cuando la capa freática está alta. Entonces, por eso, ahí es donde los bloqueadores químicos un poco fallan. Cuando la saturación de humedad es muy alta, siempre por algún lugar pasa. Entonces, ahí me parece que es donde gana el sistema ventilado. Hay muchas obras que me tocaron, no sé, acá por la zona de San Isidro, Vicente López, que me he encontrado con la napa a 80 centímetros. Entonces, a veces los bloqueadores químicos no resisten mucho la presión. Pero por eso a veces están los sistemas ventilados y estos sistemas de drenaje se utilizan mucho en zonas por ahí donde hay montañas y digamos, tenemos mucha cantidad de agua que pega contra el muro. Pero bueno, es bueno tener en cuenta. Pues el problema que genera cualquier tipo de humedad de cimientos es el tema de la salitrosis, ¿no es cierto? Se produce generalmente en línea, a veces en manchas, pero la línea, cuando a veces, como se ve en la figura, cuando la línea es muy marcada, es
una línea de equilibrio, digamos, donde se equilibra, digamos, la fuerza ascendente y la presión atmosférica. Ese punto, a medida que se va secando y se evapora el agua, aparecen esas salitrosis o ese polvillo blanco que solemos ver. En cualquier tipo de solución que pongamos, a medida que la pared se vaya secando, va a aparecer este problema, casi seguro. De ahí nosotros vamos a ir evaluando si hay que rehacer el revoque o parchar o ir viendo. Generalmente lo más efectivo ante cualquier sistema es, o sea, desmontar el revoque, dejar que ventile bien, así le aplique el producto químico o el sistema ventilado o lo que sea, y salvo que le pongamos la placa, esa tipo San Francisco, ¿no es cierto? Pero si no, cualquiera de los otros sistemas, incluso el sistema electrónico por electroósmosis, a medida que se vaya secando la pared, seguramente van a aparecer este tipo de floraciones, ¿no es cierto? Incluso este tipo de afloraciones va a ir variando, depende mucho de la humedad ambiente. Si nosotros tenemos un día seco, la humedad de la pared evapora y aumenta este tipo de floración, ¿no? No sé si se dice así. Y por ahí un día seco se achica y se humedece y lo vuelve a observar, porque al ser una sal, es una sal como higroscópica, entonces absorbe mucho la humedad. Así que bueno, ante este tipo de problemas tenemos dos soluciones. Uno, picar y hacer el revoque nuevo, o si no, otro tipo de solución económica también, que he utilizado en algunas ocasiones, es limpiarlo. Limpiarlo con ácido clorhídrico, rebajado una parte de ácido clorhídrico y 5 a 8 de agua, yo le pongo 5. Limpiarlo bien con eso, y no sé, el ácido clorhídrico lo disuelve, y después también pasarle vinagre con agua, también 5-1, y el vinagre lo que hace, bueno, que es ácido acético, ¿no? Lo que hace es evaporar un poco el agua y digamos que hace fluir esa sal, vaya a saber para dónde, ¿no? Pero bueno, es una forma sencilla de limpiarla sin tener que tocar el revoque. Pero bueno, es una alternativa. Así que bueno. Después, una de las soluciones un poco prueba y error que he utilizado en algunas ocasiones donde digamos no queremos entrar en obra, es el emplacado. El emplacado, esto yo lo vengo utilizando, tengo algunas obras de la década del 90, que es cuando lo comencé a utilizar, una obra del 95, 96, que cuando yo lo ofrecí digo, bueno, esto es algo provisorio, no sé cuánto te va a durar. Lo que realicé acá en esta obra es hacer un emplacado en Durlock, la placa común, y poniéndole una lámina de polietileno atrás. Después lo seguí haciendo por ahí con polietileno un poco más grueso, de 400 micrones, cosa de asegurarme la humedad, y emplaqué. Todos los lugares donde hice esto no tuve problemas, no apareció la humedad nunca más. No es algo recomendable en todas las situaciones, pero bueno, me ha pasado en situaciones donde teníamos que arreglar un revoque externo con un vecino y el vecino no quería que vayan a su casa, y bueno, entonces emplacamos el muro, que fue también en esta casa, y emplacamos el muro y ahí está, desde hace 25 años se la banca. Yo he hecho consultas a Durlock hace como 10, 15 años y me decían que esto no podía funcionar, me funcionó, y ahora sacaron ellos mismos la placa AH, que es una placa micro perforada, que bueno, cumple la función en realidad de ventilar. Ellos recomiendan ponerla con perfiles omega directamente y ventilar la humedad al ambiente. Eso es bastante efectivo. Lo que hay que tener siempre en cuenta en este tipo de soluciones es el tema que la humedad no invada los muros laterales, ¿no? Por eso es que defiendo tanto el tema del ventilado, porque si no, siempre la humedad va a aparecer por algún lado. Es una cuestión totalmente natural. Así que bueno. Disculpame. Sí.
Cuando decís que pones el polietileno lo pones pegado a la pared y después el perfil de Durlock y la placa de Durlock separada. Mira, yo te digo cómo Porque lo ahí realizan, cómo lo realizan los durlelos. Mira, ponen el polietileno, primero ponen el polietileno en la pared, lo Ajá. agarran con el mismo tornillo, el T2, el negrito, Sí. y encima directamente ponen con el mismo perfil, mantienen el nylon o el polietileno atrás. Ah. No tiene mucha vuelta, más que eso. Y después, bueno, el emplacado, directamente. No tiene... Hay métodos parecidos a estos, ¿no es cierto? Pero bueno, es una forma de solucionarlo, y rápido, sencillo, y bueno, ahí quedó oculta la humedad. Perdón, ¿y cómo haces en la unión con el piso? ¿O lo pones atrás del zócalo? Si llegas a tener piso de madera, por ejemplo, ¿cómo lo manejas? No, si tenés, generalmente como todo emplacado de Durlock, ¿no? Si vos uno generalmente le pone un zócalo, por lo cual el Durlock generalmente lo hace llegar 1 centímetro antes del piso. Con eso te asegurás que si alguno moja el piso o llega a haber alguna baldeada o algo parecido, de ninguna manera la humedad va a tocar, tiene que tocar la placa. O sea, no es una placa preparada para la humedad, la placa común. Por eso te digo, yo la placa H, la verdad que la descubrí hace poco, todavía no la utilicé. Pero bueno, no creo que varíe mucho con esto. Incluso Ahora yo sí. a este tipo de emplacados a veces buscaba algunos puntos críticos y le hacía una serie como un cuadradito de 10 por 10, agujereadito, ¿viste? Cosa de que si llegara a haber una saturación de humedad, que lo ventile. Pero Perdón, bueno, ¿y la placa cementilla no sería bien que la que se usa para los baños se podía usar perfectamente para ese caso? sí, la podés utilizar, ya es otro costo, ¿no? Sí, sí, ya sé que es más cara, pero por lo ¿Vos menos... decís la placa verde o la placa cementilla? La placa verde, por ejemplo, sí. Sí, la placa verde sí, podrías utilizarla. Yo la verdad que a la placa verde siempre le desconfío un poco, porque muchas veces te la terminan raspando y esa lámina que tiene o ese compuesto que tiene superficialmente por ahí se deteriora, pero sí, digamos, es una seguridad más. Debería haber una placa cementilla como se usa para el piso Claro. de los equipos del sistema Stiflon, y que eso sería a lo mejor no tan grueso, pero un espesor de 1,5 centímetros podría resolver el tema ¿no es cierto? Claro, sí, el tema es que como no te podían garantizar este tipo de producto, no salía. Pero bueno, yo la verdad que lo utilicé en varias obras, hice emplacados incluso para no rehacer revoques, porque también tenés ese problema, ¿no es cierto? Una vez que se te seca la pared, el revoque en muchos casos queda como podrido, o sea, lo tocas y se deshace. Entonces Mira, por yo ahí de ya todo están el sistema que viviendo hablaste, lo que más he usado es el sistema de la inyección, y lo he hecho personalmente eso. Entonces la experiencia fue muy buena, pero yo no sé si el de Zika o había otro sistema, otro producto, pero el sistema de inyecciones había que empezar, preparar los agujeros y empezar a la mañana a primera hora y hasta las 12 de la noche del día seguir inyectándole el líquido. seguir metiendo, claro. No tenés los embudos con el líquido permanente, para hacerlo más casero es esto, ¿no? Que es y no caer en una empresa que te va a cobrar un costo extra por hacer todo el sistema de inyecciones que le ponen los embudos enganchados a la pared y en los agujeros, y llenan los agujeros, los embudos con el líquido para que vaya drenando constantemente. A mí me dio resultado esto, la verdad, hace años que lo hice. Es efectivo, sí, yo lo he usado, yo he utilizado todos los sistemas, la verdad, y en muchos casos uso sistemas combinados. Por ahí ventilo y le meto el producto de Zika o de otras marcas, ¿viste? Es bastante efectivo, la verdad que a mí me dio resultados. Lo que pasa es que uno tiene que hablarlo también con el cliente y decir, mira, esto es una lucha día a día, o sea, estamos haciendo prueba y error. Obviamente que el que fabrica te dice, no, esto es 100% efectivo. Y sí, pero el que pone la cara es uno, y uno tiene que saber explicar que es una cuestión natural, que el agua va a buscar entrar por cualquier lado. Bueno, está bien, el sistema tiene su bemoles. En ese momento había que tratar de que no cristalizara el líquido del agujero para poder inyectar hasta que absorbiera todo. Cuando no absorbiera más, ya entonces estaba listo. Claro, exactamente. Exactamente. El tema que a veces el mortero tiene muy poco concreto y te digo que te absorbe demasiado, pero
Sí, hay que meterle Eso no lo durante saben. todo el día hasta que ya no absorba más, y al otro día, si es posible, también. Sí, está bien. Tengo una consulta. Sí. Cuando decís la placa AH, esta de Durlock, microperforada, igual hay que ponerle el polietileno, ¿no? El fabricante, los tipos te dicen que no hace falta. Yo se lo pondría. Por las dudas, sí, ya que lo hicimos. Sí. Bueno, gracias. Una pregunta. Levantar a Horacio Barbaresi. Perdón. ¿Querés hablar? Activar el micrófono. Sí. De lo que hablamos, yo he probado casi todos y han funcionado, salvo el sistema de inyección, que como dice el colega, según el tipo de pared y la antigüedad, no anduvo un 20%. En el resto de los casos, el tema de emplacado anduvo bien, todo bien. Yo tengo un problema puntual que lo dibujo acá, que tengo un jardín vecino de 1,5 metros, 2 metros de alto, y tengo un ingreso de agua en forma horizontal, digamos. Eso es una humedad de cimiento, pero ingresando por el lateral y no por la base del muro. Yo hace 20 años más o menos resolví el tema para no tener conflictos con el vecino, porque si no le tenía que desarmar todo el jardín. Lo que hice fue una doble placa con perfil omega y polietileno, y no tuve más un problema. Lo que a mí me preocupa, como es una pared portante, es una casa de 107 años, esta pared está continuamente mojada, digamos. Yo había pelado el revoque pensando en dejarlo a la vista, y la pared está permanentemente empapada, es mucha humedad, y tengo miedo que el ladrillo pierda la capacidad portante, digamos, que se empiece a desgranar la molécula del ladrillo, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como que se destruye. Sí, que se vaya descomponiendo el ladrillo. Mirá, digamos, el conocimiento que uno tiene desde la facultad, de las materias de estas construcciones, es que estructuralmente el ladrillo no se degrada. Lo que podés sí tener ahí problemas es el tema de hierros, ¿no es cierto? O cañerías. Obviamente, si hay un tema estructural. No. Si es solo Es una medianera. Es una medianera de 45, no tiene ese problema, pero claro, es mucha la humedad que está entrando por lateral. Sí. Digamos, en este momento yo no tengo el perjuicio porque ya no lo veo, digamos. Yo sé que es como una empanada de agua que quedó ahí, claro, encapsulada en la pared, ¿no? Es como que es una bomba de tiempo. Sí, yo creo que si no tiene, o sea, el ladrillo no tiene mucha degradación por la humedad, o sea, no le va a afectar demasiado. O sea, habría que ver cómo es el mortero de ladrillo también, que no sea un mortero muy débil, ¿no es cierto? Combinado con barro, ese tipo de cosas. Sí, es de barro, de 1917, sí. Sí, ahí es donde te puede generar un problema, no por el ladrillo en sí, sino por el mortero. Por ahí sí, claro. O sea, comienza a ceder y la tierra obviamente va a generar un empuje lateral. Claro. Claro. La verdad que sí, es un tema como para analizarlo estructuralmente, ¿no? Pero sí, es por el ladrillo, no. De hecho, hay muchos que combaten el tema de humedad, ¿viste? Haciendo un revoque interior con un hidrófugo y listo, y tiene la humedad constante en el muro, pero... En una oportunidad había hecho una consulta, me habían propuesto del lado de la cara del vecino hacer una limpieza de todas las juntas, más o menos horadarla unos 2 o 3 centímetros como para hacerle un mortero hidrófugo, digamos, tomarle la junta a toda la pared del vecino del lado externo. Era faraónico. Sí, complicado. Bueno, nada, digamos, lo resolví, pero me quedó la duda de que, digo, bueno, en cualquier momento se cae todo
Y si es una pared tan antigua, obviamente hay que ver el empuje que tenga, ¿no es cierto? Si es una humedad simple, digamos, es poca humedad, no pasa nada, pero si tenés mucha humedad y se debilita la junta, el mortero, sí, yo creo que a la larga tendrías que tener algún tipo de problemas. Eso es bueno revisarlo por ahí con un Muchas ingeniero, gracias. o ver. Gracias. No, nada. Escuchando. Víctor. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Bien. Bien, todo bien. Yo te quería hacer una consulta. Yo he utilizado varias veces el tema de Zika en Ertol, y en vez de hacer, digamos, perforaciones, dos filas de perforaciones, hago 3 filas de perforaciones intercaladas y en mecha de 16. ¿Por qué 16 milímetros? Porque al tener mayor circunferencia, la capacidad de entrar al líquido es mucho más fácil. Lo que hago en vez de utilizar un escudo, agarro una botella con gaseosa, la persona y le pongo digamos, el pituto que traen los selladores, y hace como una especie de pomo. Es mucho más práctico y se desperdicia mucho menos líquido. Además de esas 3 perforaciones, yo lo que estoy tratando de evitar siempre, bueno, hago muy cerquita del piso, y las otras 3 arriba, después sí pelo, pero cuando pelo la pared, la pelo a 60 u 80 centímetros, no pelo 30, pelo mucho más arriba, o sea, para que la humedad ascendente no sea tan importante. Y la otra experiencia que tengo también es de utilizar placas cementicias directas de 6 milímetros pegadas con claucol impermeable. Esto directamente lo que hace es que interiormente yo no tengo más humedad. Ahora, si en el caso de medianeras, la humedad del vecino, o la humedad de la medianera del vecino, lo que estoy impermeabilizando es toda la pared. Entonces el trabajo de obra es muy simple, no hago suciedad, estoy pegando a la pared cementicia, digamos, el muro cementicio, la placa de 6 milímetros, claro que es cara, casi 2.000 pesos vale casi cada placa. Una placa de Durlock, pero con claucol impermeable, placa pegada y atornillada con tarugos y tornillos. Después los masillos con Poximix, utilizo cinta tramada para las uniones, y eso da un resultado estupendo. La placa cementicia lo que tiene son dos caras, una que es lisa y la otra que es rústica. Acá la rústica es la que tiene que ir contra la pared. Y he utilizado sistemas mixtos también, o sea, lo que vos comentabas, también he utilizado el plástico negro, bastante grueso, con los perfiles omega, siempre en medianera, que es lo que realmente son los graves problemas. Porque son las medianeras, yo he hecho muchos trabajos en barracas, que tienen también la capa freática bastante alta, y las medianeras esas son medianeras que nunca se han cambiado, tienen más de 100 años, es una parte del casco viejo de la ciudad de Buenos Aires. Entonces esas medianeras muy viejas, es imposible de tratar de sacarle la humedad. Utilizando el sistema con la omega, y ventilándolo, e inclusive, como vos decías, dejándole una rejilla de ventilación, que yo utilizo directamente las de gas, una bien abajo y alguna bien arriba, entonces directamente entre las omegas lo que estoy produciendo es una ventilación. Si la pared se humedece igual con los lugares donde generalmente está más húmeda, generalmente son los rincones. Esos rincones le pongo una rejilla arriba y una abajo para que la pared ventile la poca humedad que pueda quedar, y también dura un montón de tiempo. O sea, yo tengo experiencia también de 5, 6, 10 años que no han tenido problemas. Así que bueno, lo comparto para que les sirva. Sí, es muy válido lo que vos aportás, Víctor, y además lo que también rescato de todo esto es, como para que todos nos llevemos de esta charla, ¿no? El tema de sistemas combinados, o sea, el tema de investigar qué tipo de muro tenemos, cuál es el problema, identificarlo, y bueno, una vez que lo identificamos, ver cómo le buscamos solución. El tema de lo que vos decías del grosor del diámetro del orificio, yo también en un principio lo utilizaba, metía una mecha de 1 pulgada, de 25 milímetros, y digamos que aumentaba lo que yo creía el radio de acción. El tema es que en una consulta con un técnico de Zika me dice, mira, el orificio tiene que ser de 13 milímetros y nosotros garantizamos el producto con ese tipo de orificios. Entonces es como que comencé a hacerlo directamente en 13 milímetros, pero sí en muchas obras, como vos decís, le he hecho 3 hiladas de orificios con mechas más gruesas, asegurándome del tema de radioacción, e ir investigando, ¿no es cierto? A ver de qué forma puedo hacer para que el producto, digamos, que alcance un mayor rango. Y obviamente, claro, en forma casera uno busca un embudo, una botella, como vos decías, pero todo eso es muy válido. Y el emplacado te da una segunda seguridad, o sea, uno hace un bloqueo de la humedad y por otro lado ya te aseguras que
si hay algún brote por algún lado, no se va a ver y no va a afectar para nada, al menos la estética. Así que bueno, es válido también tu aporte. El tema Gracias. es que cuando yo hago perforaciones más gruesas, lo que está logrando es que entre más cantidad de líquido. Entonces, lo que puedes hacer es espaciar más la colocación de líquido dentro de la pared, porque tarda en absorberlo. Entonces, coloco 24 horas, vuelvo a insistir, a las 24 horas vuelvo a insistir, 3 veces. Exacto. Eso es decir, o sea, al tener más capacidad de absorción en la pared, tarda más tiempo en absorberla y perdés menos tiempo en ponerle líquido, pero lo hago durante 3 días seguidos. O sea, la primera vez con la segunda 44 horas y la otra 48 horas. Y eso me ha dado bastante buen resultado. Los de Zika dicen que nunca es efectivo. Yo siempre se lo aclaro al cliente, tiene una efectividad de un 90%. Puede salir alguna mancha, pero si vos haces 10 metros, que te aparezca 1 metro de humedad, y bueno, uno lo está viendo ya la humedad, donde está más, digamos, más a la vista, y en ese caso sí puedo ver una requisita de ventilación, para que de alguna manera me aseguro Claro. que es antes de empezar a picar nada. Después pico los reboques y directamente 40, 50, 60 y hasta 80 centímetros, depende de la cantidad de humedad que he tenido. Y allí le lo cerecita, grueso y después fino o enduido, lo que fuera. Pero me pareció muy interesante el tema de utilizar reboques que respiren, o sea, con una arena gruesa y cal y bastante poco cemento, me parece que no es mala la idea. Eso lo voy a tratar de usar la próxima vez. Sí, sí. Vale, gracias a vos. Betty, vos querías hacer una pregunta. Ya me lo contestaron en otra pregunta. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, active su micrófono para que le aclaren las dudas que puedan haber quedado. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel y yo quisiera saber qué recomendación hay para impedir la humedad en los sótanos. Yo tengo un problema particular en mi casa, donde la compré hace poco y el dueño anterior me dijo que llamó a una empresa, picó más o menos 2 metros de pared todo alrededor, sacó todo el revoque y le aplicaron un producto que la verdad lo desconozco. Funciona en un 98% y hay 2 o 3 orificios donde sigue pasando el agua cuando llueve, porque obviamente las napas deben estar a 80 centímetros. ¿Qué solución práctica me recomiendan? Puedo hacer Perdón. A mí Sí. me tocó hacer trabajo en un sótano en un tercer subsuelo, o sea, en una fábrica. Y lo que hice en ese caso, en realidad no era una capa freática, sino que después se descubrió que era un caño roto del lado de Aguas Argentinas, del lado de la vereda. Entonces era imposible que se cortara. Lo que hice yo particularmente fue picar todos los reboques, hice cerecita con, digamos, con cemento rápido. Sobre eso pinté con pintura asfáltica, pegué membrana y le hice una pared de 8 milímetros, de 8 centímetros de ladrillo hueco del lado de adentro. Revoqué y se acabó el problema. O sea, le saqué el revoque, digamos, el espesor del sótano, pero un sótano muy grande de una fábrica, le saqué 10 centímetros digamos, de útil, pero de esa manera nunca más. Después se dieron cuenta que aparecía la humedad por el tema de Aguas Argentinas y bueno, ahí se solucionó el problema, pero en realidad duró muchos años y ahí con eso se solucionó todo el problema. Así que bueno, si te sirve la solución, adelante. Es más costoso, pero con eso nunca más te va a salir humedad, te lo puedo asegurar. Gracias. Claro, tal cual, Gabriel, lo que te dice Víctor es óptimo porque digamos que vos tenés el tema de humedad adentro y te olvidás. Cualquier producto químico que uses, seguramente vas a tener problemas. Hay un producto de Venier que es el Thermotec, creo que te dice que se utiliza para sótanos, pero terminas teniendo problemas. Lo mejor es frenarlo, hacerle, como te decía Víctor, picar el revoque, hacerle una cerecita ahí y rehacerlo. Eso te olvidás. Hago una consulta, porque estaba notando eso, porque le pasó a una amiga en el sótano y no teníamos idea cómo ayudarla, entonces yo le dije, ya, yo
no tengo idea, puedo averiguar, pero entonces sería picar el revoque, ponerle cerecita, después poner una membrana, la membrana, la de la terraza, la membrana. Y yo lo que hice fue Y con pintura fáltica, porque ¿qué ocurre? Es un tercer subsuelo digamos, de una fábrica. La fábrica tenía 7 pisos para arriba y 3 subsuelos para abajo. Evidentemente, lo que estoy haciendo es una submuración, digamos, interna, o sea, como otra capa más de submuración. Lo que ha pasado normalmente cuando se hacen los sótanos, se hacen 2 capas, digamos, de ladrillo. Una capa de 30 con su capa de hidrófugo vertical y después del otro lado interno la pared de 15. Ahora, ¿qué ocurre? Si se rajó la submuración de la pared de 30 porque hay movimiento, encima estaba sobre una avenida, hubo también muy cerquita, se hizo el subterráneo, entonces todas esas vibraciones, una fábrica que tendría 50, 60 años, evidentemente lo que ha sucedido es que se ha fisurado la capa hidrófuga de la submuración original. El tema es que lo que yo estoy haciendo es, al poner cerecita de vuelta, pero sobre una pared que no es la pared de submuración, porque es una pared de 15, la pinté con pintura fáltica de secado rápido o al solvente, y después le puse membrana. Lo que estoy haciendo con esto es evitar que se vuelva a fisurar la cerecita, o si fisurara, al tener un elemento que es flexible, como la membrana, eso es para toda la vida. Pero claro, queda feo. Entonces lo que hice después, separado con una camarita de aire, una pared de ladrillo hueco del 8, y revoque común, ya no hace falta más cerecita. Lo hice en 2 lados, en un edificio que en realidad era un sótano de un solo subsuelo, pero el más grave de todo era una fábrica, o sea, una fábrica, la pared era bastante larga, yo creo que eran 2 lotes, así que tendría 16 metros, 17 metros de largo. Fue un trabajo bastante interesante, pero anduvo perfecto. O sea, esto lo hice ya hace como 10 años atrás, más o menos, 8 o 10 años. Ningún problema. Así que bueno, es para flexibilizar por si se pudiera rajar la segunda pared de la submuración. ¿Tá? Era por eso que tiene la membrana. Nada más. perfecto, muchísimas gracias. Yo tengo una consulta que ahora que meten la pintura asfáltica, yo una vez quise hacer un emplacado en una obra y lo consulté con el durlero a ver si tenía alguna experiencia en otro trabajo y demás. Y él me había mencionado que en vez de ponerle polietileno, que él le ponía a la pared pintura asfáltica y luego hacía el emplacado con placa verde. ¿Eso sirve de algo o no? No le tuve mucha confianza yo. Lo que pasa es que la pintura asfáltica, si digamos, se te resquebraja o algo, pasa la humedad. Con el polietileno es mucho más efectivo y rápido. Yo lo he visto en algunos casos, me proponían ponerle el Roveroy, que también puede llegar a servir, pero la verdad que el polietileno, yo te aseguro que va a ser lo más efectivo y económico para ese tipo de cosas. Perdón, y además el problema de la pintura asfáltica no pega sobre la humedad, y la pintura asfáltica que es acuosa, porquería, no sirve para nada, y la pintura asfáltica al solvente rápido no pega sobre la humedad, o sea, se va a hacer muy finita la capa, se va a deslizar, ¿no? Yo decía que el sistema más costoso es el de la membrana Sicanor, que es toda una placa que se va tomando por todo el espacio, pared y piso. Entonces, lo único que hay que hacer es el trabajo que le hizo Víctor, el recubrimiento con una pared de panderete o como sea, ¿no es cierto? Y revocada. Pero eso lo más, siempre en los sótanos hay mucho trabajo, así que la pintura, esas placas se van a romper, ¿no es cierto? Es complicado. O la pintura, sí. Nada más. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere hacer alguna consulta, si no ya le damos la palabra al presidente. Bueno, Carlitos, te toca hablar. Gracias. No, nada más que agradecer a Héctor por la disertación, que creo que fue muy clara, por lo menos para mí fue perfectamente entendible. Agradecerle también a todos los que han participado, nos están acompañando, muchos la vienen haciendo hace tiempo, y como decía Susana al principio, recuerden que esta es una sociedad sin fines de lucro, que no tiene nada que ver con el Colegio de Arquitectos, y que está subsistiendo en base a los aportes de los socios, en una cuota mensual que no es nada en nuestro mundo, simplemente ahora. Y bueno, invitarlos a que traten de acompañarnos para poder seguir con este tipo de charlas, disertaciones. Hemos hecho también contactos con varias empresas que
han dado explicaciones o han presentado sus productos. Algunas de ellas, para cuando esta situación que estamos transcurriendo mejore, han ofrecido visitas a los showrooms o a las fábricas. Cosa que hemos hecho, especialmente lo hemos hecho con Ferro, lo hemos hecho con Roca, con FB, antes de que sucedió el año pasado, por supuesto, que han resultado muy interesantes. De manera que, bueno, los invito a participar como socios, se pueden contactar a través de la página, ustedes saben, y si no, a través de los contactos que tienen, ya sea con Susana, con María Teresa, con Betty o conmigo mismo. Nada más que eso, agradecerles, no sé si alguien quiere hacer una consulta. Se escucha muy bajito, Carlos. ¿Ahora está mejor? Sí, ahí está. Sí. Bueno, correcto. Especialmente que me gusta si hubiera escuchado que necesitamos más socios para poder seguir con estas actividades. Eso es importante. Bueno, nada más. Entonces agradecerle de nuevo a Héctor y a todos ustedes por participar en esta disertación. Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, Muchas chao. gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Chao, Héctor. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.